muscular tenemos estos datos para evaluar estas maniobras. La primera sería una especie de sostén cefálico, sobre todo en niños que ya tienen sostén, o evaluar según la edad si lo han perdido. El signo de la bufanda, que lo vemos ahí arriba a la derecha, se lleva el bracito hacia el lado contrario y normalmente no tiene que pasar, en este caso lo vemos que el codito pasa la línea media de cuerpo, eso no tiene que pasar, así que todo se enumera 1, 2, 3, 4, dependiendo del grado, pero bueno. Eso no es tan importante, sino ver con qué datos lo podemos evaluar. El otro es la suspensión de hombros, que normalmente por más que sea un bebé chiquito de 2 meses, hay una pequeña resistencia cuando los agarramos por debajo de los bracitos. En este caso, cuando están hipotónicos, parece como que se nos escurren. Y la suspensión ventral, en la foto de abajo, que también, como todo, tiene que haber cierta resistencia. Cuando cuelgan como si fuese una soga, bueno, ya eso habla de hipotonía. Estas son las maniobras más básicas, digamos, para evaluar lo que es el tono. En cuanto a la fuerza muscular, también hay unas tablas que básicamente va desde el numeración de 0, que es cuando no hay ningún tipo de contracción muscular, hasta el 5, cuando logran tener la fuerza muscular igual a la del examinador. Estas maniobras por ahí con las típicas de la mano, dependiendo de la edad del paciente que estemos evaluando, ¿no? O empujarnos con la pierna, bueno, ese tipo de maniobras para evaluar lo que es fuerza. Y otro dato dentro del examen neurológico son los reflejos de estiramiento y los cutáneos. También en este caso, bueno, en el otro Power más completo los pongo, obviamente para evaluar el nivel, si hay alguna alteración en los reflejos, evaluar el nivel medular, el cual está afectado. Bueno, para recordar un poco, sobre todo yo, que estoy más lejana de anatomía, todo lo que es el recorrido de las motoneuronas, de la corteza motora, luego la primer motoneurona, con la conexión en el asta anterior con la segunda motoneurona, y la unión hacia el músculo, la unión neuromuscular y el músculo esquelético. Cualquier parte de todo este recorrido puede tener alteraciones y producir hipotonía, ya sea desde el músculo hasta el cerebro. Bueno, la hipotonía, en este caso la vamos a diferenciar un poco de hipotonía central y periférica. La hipotonía puede ser el resultado, en realidad la hipotonía es más vale, puede estar alterado cualquier parte del sistema nervioso, puede ser el resultado de una injuria aguda o crónica en cualquier nivel del sistema nervioso, desde la corteza hasta el músculo. En cambio, a diferencia de la hipertonía, que se traduce como disfunción en el sistema nervioso central. Bueno, ante la presencia de un lactante hipotónico, cuando ya hicimos la evaluación y asumimos que tenemos un lactante hipotónico, podemos ir orientándonos porque las causas, las patologías son muy amplias, entonces tenemos que ir orientándonos. Si evaluamos un lactante hipotónico que no tiene debilidad, o sea que la fuerza está dentro de todo conservada, y los reflejos osteotendinosos están presentes o inclusive aumentados, asumimos que es más una hipotonía de origen central. Evaluamos también, una vez que vemos esto, podemos ver si vemos características dismórficas, nos orientamos más hacia una patología de tipo genética. En cambio, cuando no estas dismorfias, tenemos que ir evaluando los antecedentes clínicos, evaluar un poco todo lo perinatológico, si hubo convulsiones, si hubo depresión neurológica, cómo fue el parto, se puede evaluar una ecografía cerebral y ya avanzamos luego con otros estudios para buscar la causa. En cambio, cuando tenemos un paciente, un lactante hipotónico, que tiene debilidad y hiporreflexia o arreflexia inclusive, hay una hipotonía de origen más periférico. Así que ahí hay que evaluar más a los padres, evaluar enzimas musculares, electromiograma,
electromiograma, biopsia muscular-nerviosa, estudios moleculares. Profe, ¿por qué examen de los padres? Porque hay algunas patologías que los padres pueden tener algunas características dentro del examen. Sin que sean hipotónicos, pueden tener algunas características los papás, que por ahí no fueron descubiertas, algunas dismorfias, alguna característica particular que pueda ser representada, digamos, en el niño. Me fui para atrás. Ahí está. Bien. Como para volver a diferenciar lo que es hipotonía de origen central y periférico, en la hipotonía de origen central suele no haber afección de la fuerza, reflejos osteotendinosos presentes, inclusive clonus, evaluar presencia de dismorfias, evaluar también la pesquisa perinatal. En general, las hipotonías de origen central suelen representar el 60% de los chicos que vemos hipotónicos, y la causa más frecuente es la encefalopatía hipóxica isquémica por asfixia perinatal. Esto es lo más típico que vemos. En cambio, la hipotonía de origen periférico, una debilidad progresiva marcada, los reflejos disminuidos ausentes. Bueno, y otra vez examinar a los padres a ver si encontramos alguna información. Hay una patología que ahora no me la acuerdo, me va a salir después, en donde los padres, dos cosas, se evalúa a la madre y se ve fasciculaciones en la lengua, o bien cuando uno le da la mano a la madre, porque es una herencia materna, como que le cuesta soltar la mano a la mamá. Ya me va a salir, discúlpenme, pero ahora se me fue la enfermedad, pero en esas características que vemos con la mamá sobre todo, tenemos que pensar en una patología específica del niño. El otro power creo que lo tengo aclarado. Pero ahora, disculpen, pero me olvidé realmente. Esperen un segundito que tengo una puerta que se me golpea y me está molestando. Un segundo. Ahí estoy otra vez. Bueno, los exámenes complementarios, igual obviamente este tipo de patologías los va a ver la neuróloga, o neurólogo. Nosotros tenemos neuróloga en Roca. Se evalúan básicamente enzimas musculares. Si se sospecha un síndrome genético, va a hacerse un estudio genético, el electromiograma, biopsia muscular, imágenes. Todo esto es parte de lo que es el diagnóstico de un niño, un lactante hipotónico. Pero ya va todo pedido específicamente con la neuróloga, porque tenemos que evaluarlo con neurología. Profe, entonces en este caso el pediatra identifica al paciente hipotónico y deriva, entonces. Ese sería el... Sí, en general sí. El pediatra, digamos. Sí, en general es el diagnóstico, bueno, de tener un lactante hipotónico. El único caso donde no derivamos, que es les diría el más frecuente que nosotros vemos como pediatras y en el cual quedaría internado, es el botulismo, que ahora vamos a ver, pero después el resto, ya sea síndromes genéticos o alteraciones neuromusculares, enfermedad de Duchenne, bueno, un montón de otras patologías, ya la evaluación y el seguimiento y el diagnóstico definitivo lo hace la neuróloga. Bueno, una de las patologías más frecuentes que vemos como pediatras, nosotros sobre todo acá en la zona, no más frecuentes, sino que digamos lo
resolvemos nosotros, y no hace falta la consulta con neurólogo, es el botulismo del lactante. Es una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal, que afecta a los niños menores de 1 año y resulta de la ingesta de la espora de bacteria Clostridium botulinum. Yo hice la residencia en Buenos Aires y creo que inclusive acá ya nunca ha habido un botulismo. Bueno, y acá todos los años por la zona es muy frecuente, tenemos 1 o 2 botulismos generalmente, y la mayoría vienen de la zona de Valle Medio. El Clostridium, bueno, es un bacilo gram negativo, anaerobio estricto, formador de esporas, resistente al calor, productor de neurotoxina. La característica típica, bueno, primero la transmisión, es por el consumo de miel, por eso está prohibida en menores de 1 año, hierbas medicinales y el viento. En nuestro caso, la mayoría son niños menores de 1 año que no han consumido miel, así que asumimos más que es por las esporas y relacionada con el viento de la zona. La tríada característica es un diagnóstico clínico, principalmente el botulismo. Tenemos un lactante que está constipado, con hipotonía y reflejo fotomotor lento. Esa es la tríada característica, pero no siempre lo recibimos así. Ya con el correr de los días por ahí sí, pero en un inicio no, igual hay que ir sospechándolo. Muchas veces los bebés que nos llegan, inclusive tienen 1 o 2 consultas, que lo único que se resalta en un principio es como que está distinto, que está como más llorón. Después con el correr de los días empieza con el llanto más débil, pueden tener alguna alteración en la deglución, que lo notan con la succión, hasta que después, bueno, va avanzando y llega a tener todas las características, la constipación, la hipotonía, con el reflejo fotomotor lento. Suelen tener también alguna disfunción autonómica y letargia. Pero por ahí al principio tienen 1 o 2 consultas hasta que los síntomas van progresando. Es una enfermedad que muchas veces se logra manejar en una sala de pediatría común, pero en cuanto va avanzando, el avance es independiente de cada paciente, digamos, puede llegar a ser una enfermedad fulminante, sobre todo cuando avanza a función del centro respiratorio, ¿no? con paro. Entonces ya cuando empiezan con mayor dificultad directamente pasan a terapia. Es muy importante reconocer estas características, que es una enfermedad neuroparalítica, aguda a febril, es simétrica, descendente y flácida. Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando dice que llega al sistema que pueda afectar los músculos respiratorios, el Guillain-Barré también podía afectar los músculos respiratorios. Entonces, la diferencia clínica con Guillain-Barré la puedo hacer con la entrevista de la miel. Se puede hacer con la... Sí, el Guillain-Barré no es descendente, es ascendente, no siempre es simétrico, tiene algunas alteraciones que pueden ser sensitivas o de disautonomía también, tiene algunas características y en general no suelen ser, en realidad estoy tratando de recordar, pero no he visto, en niños menores de 1 año, y la mayoría de lo que es botulismo sí es menor de 1 año. Nada es así como definitivo, todo lo tengo que pensar, está perfecto, pero bueno, hay algunas diferencias, así que van ayudando. Guillain-Barré solemos ver en niños más grandes, más vale de 3 años para arriba, te diría. Gracias, profe, perfecto. De nada. Bueno, el mecanismo de la toxina botulínica, se produce la absorción de la neurotoxina en mucosas o en herida, pasa sangre, los linfáticos, con la unión con la placa mioneural, se fijación presináptica y produce la inhibición de la liberación de acetilcolina. Y con eso la parálisis flácida asimétrica descendente que puede llegar al paro respiratorio. Bueno, acá hay una que no la puse, no sé por qué. Es importante el diagnóstico. Primero que todo, el diagnóstico principalmente es clínico,
porque si bien es una enfermedad de denuncia obligatoria, tenemos que mandar muestras, y esto es importante para que sepamos nosotros, para ustedes y para el examen, que las muestras que se mandan son de sangre, suero y de materia fecal. Esas dos son las muestras que necesitamos para mandar Malbram. El resultado viene después, 15, 20 días, un mes, cuando llega el resultado. Doc, pregunta, ¿puede repetir la muestra? Se le está trabando. Tenerlo se le está escuchando entrecortada. Esas dos muestras se mandan. Hola, Doc, ¿se escucha bien? Se escucha cortado. A ver ahí si logramos. ¿Ahí escuchas? Sí, se escucha, profe. Sí, bueno, sí, ahí está. Bueno, entonces las muestras para el diagnóstico que mandamos al Malbram a Buenos Aires son de suero y de materia fecal. Con eso viene el diagnóstico de certeza, digamos, posterior. Pero nosotros, ante la sospecha, tenemos que empezar el tratamiento. El tratamiento inicial es de sostén. Básicamente es asegurarnos la alimentación, si no tiene una alteración en la dilución, ponemos sonda nasogástrica, la hidratación, bueno, todo lo que es las medidas de sostén. Pero ya cuando empieza con debilidad, como les dije hoy, de los músculos respiratorios, pasa para terapia. Y el tratamiento más específico es la toxina botulínica, la antitoxina botulínica quina, que es la que tenemos acá. Después hay otra que es la inmunoglobulina humana antibotulínica, que no es la que conseguimos, generalmente se pasa a la equina, que bueno, ya el paciente tiene que estar en terapia. La evolución es, no hay un tiempo específico, la mayoría suele ir revirtiendo, mejorando y resolviendo ad integrum la enfermedad, pero a veces pueden tardar 3 meses, 6 meses, pueden irse de alta, igual tener todavía hipotonía que se tiene que ir recuperando en el tiempo. No hay para esto fechas o tiempos específicos, digamos. Cada niño en particular va evolucionando distinto, ya sea en cuanto desde el inicio al máximo del cuadro y después para revertirlo. Bueno. Dentro de hipotonía hay miles de causas, como les dije. En los otros Power más amplios hay cuadros con todas las patologías posibles, que son muchas, porque, como les dije, como puede estar afectados desde el sistema nervioso central, todo periférico, músculo, hay muchas patologías distintas. Pero lo más básico, lo que tienen que saber es esto, y después ampliar un poquito con el otro Power. No sé si pusieron algo en el chat. No. Bueno. A ver si pasa. No quiere pasarla ahí. Bueno, trastornos paroxísticos también es un tema muy, muy amplio, porque la cantidad de los tipos de clasificación de trastornos paroxísticos, ya sea epiléptico y no epiléptico, es enorme. Hay muchos cuadros, dependiendo de las características, algunos los dividen por edad, así que también es como muy amplio, pero también lo más específico es de resorte de neurología, así que vamos nosotros a lo más que es la sospecha, de conocer los más importantes y las diferencias, cuándo derivar, cuándo no derivar. Bueno, en cuanto a trastornos paroxísticos, las convulsiones son el trastorno neurológico más frecuente en los niños menores de 16 años. El 10% presenta algún episodio. La epilepsia es una patología prevalente, aproximadamente el 1% de la población general la padece. El 80% de las epilepsias y síndromes epilépticos comienzan en la edad pediátrica. El enfoque diagnóstico y terapéutico es muy variable según la edad del paciente, las características y las causas de la convulsión.
Bueno, convulsión versus epilepsia. La convulsión es un fenómeno motor producido por una descarga excesiva y sincrónica de las neuronas, mientras que no toda manifestación de una epilepsia es a través de una convulsión. Pueden existir otros tipos de crisis epilépticas que no son convulsivas, o sea, no es un fenómeno motor. Bien, las convulsiones más frecuentes en pediatría son las convulsiones febriles, que tienen algunas características específicas que hay que reconocer para que entre dentro de este cuadro de convulsión febril, que cambiaron también en el último año, 2022, cambiaron algunas características. O sea, si por ahí en la bibliografía, que sí es más vieja, está distinto. Esto es lo actualizado. Para hablar de una convulsión febril, necesitamos una convulsión que se produzca con fiebre o dentro de un cuadro febril. La fiebre puede ser dentro de las 72 horas de ocurrido el episodio, es decir, puedo tener el episodio y después la fiebre, o la fiebre y después el episodio, así que ahí dentro de esas 72 horas, pero sí o sí, las dos cosas tienen que estar. Y tienen que ser niños entre 3 meses y 5 años. Antes también, una de las diferencias era que era entre 6 meses a 5 años, y ahora se bajó la edad en 3 meses. Así que esa es una de las cosas que también pueden ver distinto. Con estas 3 características, sí podemos decir que una convulsión es febril. Otras características para tener en cuenta, necesitamos que sea un niño con una maduración normal, que no tenga sin meningitis o sin ninguna infección del sistema nervioso central, sin malformaciones cerebrales, no tiene que haber tenido convulsiones afebriles o sin fiebre previamente, y no tiene que tener alteraciones del medio interno, hidroelectrolíticas, de la glucemia y demás, que sean la causa, ¿sí? O sea, todo esto no tiene que estar, más las 3... Oye, otra vez la conexión. Sí, pero se escucha. Bueno, ¿se escucha? Bien. Tenemos que tener todas estas características, aparte de las anteriores, para incluirlo como convulsión febril. Profe, por más que tenga más, o sea, tiene más de 5 años y ha tenido convulsiones febriles anteriormente, por más de que pase esa edad, ¿ya no se considera? No, ya no se febril? considera. Ah, no, tiene que ser entre 3 meses sí, y sí, las 3. 5 años y 11 meses. Bien. ¿Cómo? Ok. Sí o sí tiene que tener las 3 características. Sí, y después por ahí podés tener un paciente que haya estado catalogado como convulsivo febril, porque tenía, no sé, 3, 4, 5 años cuando tuvo los episodios, pero si ya tiene 7, 8, no, ya no es una convulsión, no seguís asumiendo como su convulsión febril. Bien, perfecto. Bueno, la convulsión es... Una pregunta. Sí. Esto de la convulsión, ¿la fiebre en paralelo con la convulsión o puedo tener la fiebre y, no sé, 12 horas después la convulsión? Claro, sí, sí. No me quedó claro. Sí, pueden estar separados, por eso les dije. Podés tener la fiebre y 2 días después la convulsión, o la convulsión y 2 días después la fiebre, que es lo peor porque tenés un paciente que te convulsivó afebril y no sabés bien qué hacer, pero bueno, por ahí convulsiva al día después y está dentro igual de lo que es convulsión febril. Por eso está entre esas 72 horas de fiebre y la convulsión, está el juego ahí de situaciones. No sé si comprenden. Ah, bien, perfecto. Gracias. Profe, Sí. en la diapositiva de atrás había un ítem que decía que ahí, no entiendo cuando dice que nunca tuvo convulsiones sin fiebre, o sea, si nunca tuvo convulsiones sin fiebre, ¿por qué no se va a considerar? No entiendo. Por eso, ponele, tenés un paciente de 2 años que Sí. tuvo una convulsión sin fiebre, pasó, nadie le dio bolilla, no consultaron, bueno, cualquier situación que pueda pasar. Tuvo un antecedente de convulsión a los 2 años. Ahora vos lo recibís a los 3 años con una convulsión típica febril, pero con ese antecedente de una convulsión afebril, tampoco, entonces, no lo catalogás dentro de una convulsión febril la de ahora. Si vos Pero ahí dice
Ahí dice que nunca tuvo convulsiones sin Ah, fiebre. perdón, tenés razón, estoy negando lo anterior, no me había dado cuenta. Sí, tenés razón. ¿Cómo sería entonces? No, está mal la expresión. A ver, no, está bien, que nunca tuvo convulsiones sin fiebre. Si tuvo convulsiones sin fiebre antes, ya la actual, la convulsión que vos te estás viviendo ahora, no se cataloga como una convulsión febril. Bien, Porque o sea, habría que buscar como la causa orgánica, digamos. Tengo que buscar, claro, ya no entra, ahora vamos a ver que con una convulsión febril Bien. simple vos manejás lo inicial y después te quedás tranquila y los padres se van y no se hace nada. En este caso, si vos tenés un paciente que ya tuvo convulsiones sin fiebre anteriormente, sí o sí lo vas a tener que estudiar porque no es un paciente que vos lo catalogás como convulsivo febril. Genial, joya. Y que ahí podría pensar en alguna epilepsia, por ejemplo, que pueda tener alguna epilepsia ahí. Claro, sí. Hay pacientes que son epilépticos, que 1000 veces tienen convulsiones de las que tienen habitualmente, y alguna de esas puede ser que esté dentro de un cuadro respiratorio, que haga esa convulsión con fiebre, pero no por eso ese momento lo vas a asumir como una convulsión febril, cuando un paciente ya es epiléptico o ya tuvo otras convulsiones sin fiebre. Doctora, una pregunta. Cuando decimos niño con maduración normal, nos referimos a la evaluación que dentro de esos 5 años hacemos de las 4 áreas del desarrollo. Sí. Sí, perfecto. dependiendo la edad que tenga el niño en el momento que vos lo ves, tiene que tener una maduración acorde para esa edad. Perfecto. Gracias, Doc. De nada. Bueno, entonces, dentro de las convulsiones febriles, a su vez las puedo dividir en dos. Unas son las simples o benignas que se llamaban antes, las otras las complejas. Las convulsiones febriles simples son el 70% de las crisis febriles, duran menos de 5 minutos, pueden ser tónico-clónicas generalizadas, tónicas, atónicas, presentar algunos signos autonómicos, también como cianosis o palidez, y la somnolencia posictal no suele ser prolongada, dura entre 5 a 30 minutos, y no son recurrentes, ¿sí? Entonces, yo tengo una convulsión febril de estas características, que es corta, lo más básico es que no es recurrente, duran poquito y no quedan muy posictales, digamos, o muy prolongado el posictal. Estas 3 características básicamente son las que me hacen hablar de una convulsión febril simple. En cambio, ya las complejas o atípicas que se llamaban antes o complicadas también, ya pueden llegar a ser más focalizadas, duran más y quedan posictales, ¿sí? Durante más tiempo, o un posictal más sintomático, digamos. Y pueden recurrir también, o sea, tener más de una en 24 horas. Bueno, todos esos datos de convulsión febril, las características, simple y compleja, todo eso hay que saberlo porque es importante la diferenciación por el hecho de cómo vamos a seguir hacer el seguimiento de nuestro paciente. Las convulsiones febriles simples son benignas y tienen un riesgo de epilepsia del 1%, mientras que las complejas tienen mayor incidencia de epilepsia y en un poco porcentaje pueden tener retraso madurativo, trastornos motores. Pero la verdad que no está descrito, digamos, pero no es lo que se ve habitualmente. Profe, una consulta. ¿Se escucha? A ver, ahí. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahí sí. ¿Por qué para la convulsión compleja se toma como punto de corte los 15 minutos? Si tengo entendido que más de 5 minutos ya es un estatus, ahí no podés, o sea, el estatus no te habla de la complejidad. No, estatus es después de los 30 minutos. Había leído que ahora se tomaba a partir de los 5. No, hasta donde sé yo y las modificaciones, inclusive ahora que fui hace 15 días del Congreso de Pediatría, no, eso sigue estando igual, 30 minutos. Bien. Por ahí, no sé si en algún lado, si después lo quieren compartir, pero por ahora, estatus epiléptico es 30 minutos. Bien, bárbaro.
Profe, bueno, sí. ya que estamos con eso, le quería consultar, ¿y las convulsiones que estas complejas o atípicas, también, si no me equivoco, no sé si lo vi en algún momento, Sí. puede ser que no sean tónico-clónicas, que pueda hacer que el paciente sea una convulsión que no genere eso, digamos, esa presentación? Sí, ahí puse, pueden ser focales. A eso se refería. Ah, bien. Pueden ser focales de un miembro, por ejemplo, que se mueva un solo miembro, puede estar tónico o puede estar atónico. Bien. No sí o sí tiene que ser tónico-clónica. Perfecto, listo. Gracias. De nada. Bueno, y algunas cosas que puse por historias previas que antes se decían. Por un lado, no hay evidencia de que el tratamiento preventivo disminuye el riesgo de desarrollo de epilepsia. Hace, qué sé yo, 10, 15 años, un montón de chicos que eran típicos convulsivos febriles estaban medicados con fenobarbital hasta los 6 años. Bueno, eso después ya se dejó de usar porque se sabe que eso no lo previene. En algunos casos, sobre todo por ansiedad de los padres, cuando suelen tener episodios recurrentes, se les da diazepam intrarrectal, tienen en la casa para cuando empiezan con un cuadro febril. La verdad que si bien en algunos casos se puede llegar a usar, lo indica el neurólogo y no es algo que veamos frecuentemente. Y también que los antipiréticos profilácticos no demostraron eficacia para prevenir las convulsiones febriles. Es decir, supongamos que tengo un paciente que empieza con un cuadro respiratorio, si yo empiezo a darle ibuprofeno, paracetamol cada 6 horas, como para tratar de evitar de que tenga fiebre, eso tampoco demostró que previene las convulsiones febriles. Bueno, el diagnóstico de una convulsión febril, simple o compleja en realidad, sobre todo en la simple, siempre, bueno, el diagnóstico de toda patología, siempre el examen físico, la anamnesis, eso es fundamental. En el caso de la convulsión febril simple, la etiología de la fiebre de 60-80% tiene que ver con cuadros respiratorios. Y en el caso de la convulsión febril simple, como les decía, no tengo que hacer nada. Se trata del episodio del momento, como cualquier otra convulsión, pero no tengo que ni pedir laboratorio, ni estudios neurológicos, ni derivar al neurólogo, ninguna otra situación. Tengo que tratar la patología del momento y nada más. Esa es la convulsión febril simple. Acá lo vemos en el cuadro, que es la del medio. No hay que hacer básicamente nada. En la que es simple recurrente, en realidad se nos complica como pediatra cuando la recurrencia es muy frecuente. En cada cuadro febril hace convulsiones, por más que yo esté segura de que es una convulsión febril simple, a veces, sobre todo la ansiedad familiar y a veces las dudas propias, hace que derivemos a un neurólogo infantil. Y en la convulsión febril compleja, bueno, tengo que evaluar un poco más y generalmente suele ser derivado al neurólogo. Bueno, en cuanto a epilepsia. Profe, antes de que pasemos a epilepsia, sí. Me quedo ahí con una duda no vuelta. Sí. Por más de que el niño tenga más de 5 años, si tiene un episodio febril, ¿lo puede desencadenar una convulsión, la fiebre, más allá de que no se lo catalogue como convulsión febril, o no sucede? Como poder puede, pero ya lo tenés que estudiar. Generalmente un paciente que es epiléptico, la fiebre suele desencadenar la crisis que le corresponda, convulsión o el tipo de epilepsia que tenga. Bien, perfecto, gracias. Bien. Bueno, en cuanto a la epilepsia, son cambios en la actividad eléctrica del cerebro que se manifiestan en el cuerpo de diferentes formas. En este sentido, quiere decir que puede ser algo evidentemente motor, si hay una descarga a nivel motor, o puede ser como las ausencias u otros tipos de manifestaciones que no sean convulsivas, ¿sí?
Es una consulta muy frecuente en pediatría. Los primeros años afecta más a varones, pues en la adolescencia se suele invertir con más frecuencia hacia las mujeres. Hay entre 20 y 70 casos por cada 1000 habitantes según las estadísticas. Bueno, los tipos clínicos de epilepsia pueden ser parciales, focales, simples o complejas. Las simples son las que el paciente puede permanecer despierto, puede estar teniendo, por ejemplo, una convulsión de tipo focal en un miembro tónico-clónico y te está hablando. Y las complejas ya son cuando tiene una desconexión con el medio. Esas son las parciales. Y las generalizadas pueden ser ausencias mioclónicas, clónicas, tónicas, atónicas, de tipo de espasmos. Bueno, hay un montón de posibilidades según el área afectada o el área que esté descargando. Bueno, volvemos siempre a lo mismo. El diagnóstico es el examen físico, la anamnesis. En este caso, ante la presencia de una convulsión o de una epilepsia, de una crisis epiléptica, tengo que ir dirigido a las noxas, sobre todo antecedentes relacionados. Pueden ser producidas por traumas, por infecciones, fiebre, diarrea, vómitos, evaluar enfermedades recientes, la vacunación, intoxicación, ¿sí? En este caso estamos hablando de un paciente con diagnóstico de epilepsia ya o en algunos casos que no tengan diagnóstico y que vienen por una convulsión o algún tipo de crisis que sospecho epiléptica, ¿sí? Cualquier paciente, ya sea que sea epiléptico, igual tenemos que interrogar todas estas cosas porque, como les dije, cualquier enfermedad infecciosa empeora la epilepsia, si tiene alteraciones del medio interno empeora la epilepsia, con fiebre, los vacunados pueden tener más riesgo también. Bien, la anamnesis también en relación si tiene enfermedad neurológica previa, si este es el primer episodio, si ya tiene diagnóstico, evaluar si hay retraso madurativo, evaluar si tiene derivación ventrículos peritoneales, porque puede ser que no esté funcionando y que eso haga que tenga la convulsión en ese momento. Si ya tiene diagnóstico, ver si le modificaron la medicación, ver si el paciente, muchas veces nos pasa en pediatría, que vieron hace un año a la neuróloga y resulta que crecieron un montón. Recuerden que pediatría es todo por peso, así que aumentaron de peso y resulta que las dosis quedaron rebajas, entonces ahí también ver si hay ausencia de la toma de medicación, muchas veces en los adolescentes que se hacen un poco más cargo ellos de tomar la medicación o que a veces el adulto no está tan presente, puede ser que no estén tomando la medicación y esa es la causa del episodio actual. Bueno, el tratamiento, cualquier tipo de crisis epiléptica, ya sea desde la convulsión febril hasta cualquier otro tipo de crisis, el tratamiento tiene que ser en forma rápida. Cuanto más rápido, más efectivo. Y como yo siempre digo, una convulsión, por lo más típico que se nos presenta en una guardia, cualquier convulsión, en ese momento nosotros no sabemos si va a durar 5 minutos, 3 minutos, si va a terminar haciendo un estatus. Entonces, el tratamiento tiene que ser inmediato, tratar siempre como si fuese a tener un estado epiléptico. ¿Ustedes se hicieron emergencia? No. No, todavía no Yo hice. no. Ah, bueno, porque por ahí ven más el tratamiento específico, que yo no lo voy a dar, pero básicamente el tratamiento tiene que ser en forma rápido y inmediato y efectivo, con la idea de preservar funciones vitales, detener la convulsión. Recuerden que hay destrucción neuronal, digamos, identificar y tratar la causa y prevenir la recurrencia. Cuanto antes está implementado el tratamiento, mejor funciona, digamos. Cuanto más tardo en iniciar el tratamiento, tengo menos resultados. En la urgencia, ante la presencia de la convulsión, siempre el ABC, el oxígeno, monitoreo, acceso venoso, toma de muestras si lo asumo necesario, ¿sí? De todo lo que es medio interno,
buscar tóxicos, la glucemia, evaluar todo eso que pueden ser desencadenantes de la convulsión, tratar si está corregir la hipoglucemia. Esto en el caso de que no sean las convulsiones febriles típicas, ¿sí? El tratamiento inicial es lo mismo, el ABC, el oxígeno, todo eso, pero ya las tomas de muestras no las voy a necesitar cuando asumo, estoy segura que es una convulsión febril simple. En el caso de las epilepsias, bueno, lo mismo, el diagnóstico lo terminamos derivando a la neuróloga, el diagnóstico definitivo lo hace la neuróloga o neurólogo. Los estudios generalmente que se piden, se suelen pedir imágenes y electroencefalograma, y por ahí lo que aclaro acá es que el electroencefalograma no es un diagnóstico como de certeza, que sí o sí está alterado y asumo el diagnóstico, o puede estar normal. Es un conjunto de todo, la evaluación del electroencefalograma, de la clínica del paciente, y la decisión del diagnóstico definitivo lo toma la neurología. Ayuda mucho ahí, también aclaré, dónde se encuentra el foco, la clasificación dentro de lo que son las epilepsias, pero bueno, todo esto es bien específico de neurología. Bueno, y dentro de los trastornos paroxísticos están los no epilépticos, que son todos los trastornos episódicos que imitan o recuerdan una crisis epiléptica. Por ahí nos parece que estamos ante una crisis epiléptica y resulta que no lo es, porque hay cosas semejantes, pero después no se hace el diagnóstico de epilepsia. Tiene una prevalencia del 10% y el 1% para epilepsia. Cerca del 20 al 30% son diagnosticados erróneamente. Bueno, dentro de trastornos paroxísticos no epilépticos hay un montón, una clasificación también muy grande. Yo ahí en la PEDCO inclusive subo videos, porque todo esto de lo que es epilepsias, como la presentación clínica es tan variable, a veces es como difícil inclusive dar la charla, porque hay que poner videos y verlo y empezar a vivirlo y a ver los distintos tipos de crisis, ¿sí? Como para sospecharlos. Y dentro de los no epilépticos también hay muchos muy variados, que muchas veces, por eso dice, son diagnosticados erróneamente. Hasta el diagnóstico son tratados inclusive como epilépticos. Es muy difícil encerrarlo, digamos, ya con un diagnóstico de certeza, y muchas veces lo ve el neurólogo, se trata y después termina siendo el diagnóstico de no epiléptico. Uno de los más típicos por ahí que vemos es el síndrome de Zaldífer, donde ahí puse un video yo, que es un paciente que en realidad tiene reflujo, y ese reflujo le genera toda unos episodios que parecen epilépticos y no lo son. Profe, le aviso que esos videos y esa carpeta no están disponibles para mirar. No, Ahí no, ahora solamente sí, ya sé, ahora lo Jorge. pongo para mostrar todo. ¿Y los Power también? Power también, sí. Buenísimo, gracias. Sí. Hay muchos, por eso les digo, la verdad que dar epilepsia sin poder ver cada uno de los posibles episodios así en videos y demás, yo lo que subí es lo que encontré. No es fácil encontrarlos, son los que encontré en YouTube inclusive, pero es como raro explicar. El paciente se mueve hacia atrás, hace esto, hace lo otro, es algo que necesitamos un video como para ver. Puse los más clásicos, los más típicos, y la clasificación, después van a ver en el otro Power que puse la clasificación, es infernal, que tampoco hay que saberla, ¿sí? Pero bueno, como les había dicho al principio, lo catalogan según la edad, según las características, y si buscas hay miles de cuadros de clasificación, que no es la idea. Hay que saber que hay un montón y por ahí conocer los más básicos, que yo los puse, y nada más que eso. Bueno, por ahí tengo casos clínicos como para ir pensando un poco.
Si quieren alguien leer este primero. ¿Lee alguno o lo leo yo? ¿Quiere que proceda, profe? Dale, anda leyendo si quieres. Bueno, paciente femenina de 2 meses que ingresa por guardia traída por su madre. Presenta cuadro febril constatado por termómetro de 2 días de evolución, vacunación hace 48 horas, con vómitos aislados, hiporexia y llanto más frecuente de lo habitual. La trae porque mientras la tenía a UPA tratando de bajar la fiebre, la niña comienza con temblores de todo el cuerpo, que duraron 5 minutos aproximadamente. Ay, perdón. Salud. Está bien. Gracias. Al ingreso estaba llorando, febril, hemodinámicamente compensada, normohidratada. La madre seguía muy asustada porque nunca le había pasado algo similar a su hija. Bien, entonces tenemos una bebé de 2 meses que está dentro de un cuadro febril, que la vacunaron, pero que por lo que dice la mamá y con el interrogatorio, vemos que tuvo una convulsión, asumimos que puede haber sido una convulsión de 5 minutos de duración aproximadamente. ¿Cómo procederían ustedes? Ahora ya la nena está sin el cuadro convulsivo, está febril, compensada. ¿Cómo procederían ante la consulta en guardia de una paciente así? Bueno, entiendo que la descripción cuadra bastante con lo que hablamos de una convulsión febril, es decir, la duración no mayor a 5 minutos, digamos, el proceso febril que puede estar comprendido dentro de las 72 horas conteniendo al episodio. Bueno, tiene antecedente la vacunación, es decir... Una simple sería, ¿no? Entiendo que puede ser una convulsión febril simple. La edad Es por decir, ahí no estaría en el rango que nos dieron. Eso, bien. Bueno, claro, no está en el rango, es verdad. Perdón. Es Bien, verdad. perfecto. No tiene la edad, así que ya eso nos saca Bien. de lo que es una convulsión febril simple. Tuvo una convulsión, estoy casi seguro, tiene fiebre, pero no me voy a quedar tranquila. No es una convulsión febril simple. Claro. Entonces, eso es una de las cosas, porque siempre hay algo, viste, que por ahí no va, o en las preguntas inclusive que nosotros hacemos, siempre Claro. tener presente que cumpla con todas las características. Si no las cumple, listo, no es una convulsión febril simple,